Hoy vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Esta es una historia que está en el libro de Mateo, ¿sí? Jesús trata de compartir con los discípulos y con las personas el mensaje de que el reino de Dios se puede construir de este lado de la tierra. Y utiliza esta parábola que ha sido el trigo y la cizaña. Este está en Mateo capítulo 13, del versículo 24 al versículo 30. Del 24 al 30. Me encanta porque en esta historia nosotros tenemos diferentes mensajes y diferentes simbolismos. Cuando comprendemos el tema de las parábolas, debemos comprender que el Señor está tratando de hacer símbolos sencillos de la vida cotidiana, de ese entonces, para que las personas puedan hacer una asociación fácil. De hecho, las parábolas son utilizadas por Jesús para que puedan ser fácilmente entendidas y fácilmente grabadas, para que se generen una imagen emocionalizada. ¿Qué significa? Si es que el Señor Jesús quiere explicar el reino de Dios de una manera muy compleja, posiblemente la mayoría de personas lo va a olvidar o no lo va a entender. Sin embargo, cuando hace estos paralelismos de cosas tan sencillas como la semilla de mostaza, como el buen sembrador, como el trigo y la cizaña, al tener esta imagen y esta acción de la vida cotidiana, se nos hace más fácil poder comprender el mensaje. Entonces, lo primero que debemos comprender en esta historia es lo que dice al inicio en el versículo 24, dice: un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque nos da un mensaje de que el campo es nuestra mente. El campo es nuestra mente, ¿sí? Es en el lugar en donde pasamos la mayoría de nuestros días, pensando, analizando, soñando, teniendo miedo. Este es el lugar en donde donde podemos sembrar. Y mira que la palabra dice: cuando estaban durmiendo. ¿Qué significa esto? Cuando nos dormimos significa cuando nos despistamos, cuando nos alejamos del Señor, cuando no estamos atentos, cuando nos metemos en una vida logística y no tengo un enfoque claro, ¿sí? Cuando me duermo, viene el enemigo y siembra una semilla de cizaña en mi mente. Siembra una semilla de cizaña, que mira que esto se puede representar, puede sembrar esta semilla de cizaña en mi mente, en mis sueños, en mis relaciones, en las personas, ¿sí? Y entonces me encanta esta parábola porque utiliza dos ejemplos que son muy parecidos. No sé si ustedes han visto físicamente cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Más adelante dice: cuando el trigo creció, es decir, que antes no es posible darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? A veces en nuestros proyectos, en nuestras relaciones, en nuestra mente, a veces creemos que tenemos la buena semilla. Sin embargo, no nos damos cuenta que el enemigo también está sembrando la suya. Como decía, hay un dicho que me gusta de mi abuelita que decía: el diablo siempre mete la cola. Es decir, cuando estás haciendo algo bueno, cuando estás sembrando buena semilla, cuando estás siguiendo las instrucciones del Espíritu, entonces inevitablemente el enemigo viene y siembra esta semilla. Sin embargo, me gusta esta parábola porque lo importante es comprender que no importa si el enemigo siembra la buena, la mala semilla, sino que la buena semilla va a dar fruto y al final la cizaña será llevada hacia el fuego. Pero entonces dice: cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Porque en este momento
Los servidores se dan cuenta que hay cizaña porque solo se puede saber que es cizaña con el fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trigo se puede hacer pan y el otro está como, es tóxico, no sirve para crear cosas. ¿Sí? Entonces es en su fruto en donde se puede ver si es cizaña o trigo. Entonces es interesante porque dice, los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos cuestionamos? Pero yo he hecho bien las cosas, yo he servido al Señor, yo he sembrado la buena semilla. ¿Por qué esto me salió mal? ¿Por qué sigo teniendo ansiedad? ¿Por qué tengo miedo? ¿Sí? No te parezca raro que en todos tus pensamientos, en todas tus relaciones, en todos tu vida, en tus proyectos, exista también el enemigo. Y de hecho, hoy te quiero compartir cuáles son los frutos del trigo y cuáles son los frutos de la cizaña para poder comprender cuando vayamos a separar el trigo de la cizaña, entender bien cómo separarla. Solo podremos separarla en base a conocer los frutos de cada uno. Y entonces la primera revelación que nos dice, bueno, sería la segunda. La primera revelación es en donde estamos caminando siempre vendrá el enemigo a sembrar la cizaña. Por otro lado, la segunda enseñanza, no te parezca raro que como seres humanos cuestionemos a Dios y decir, ¿por qué esta cizaña está aquí? ¿Fuiste tú? ¿Fue el Señor el que puso esto malo? ¿Fuiste tú el que puso este dolor? ¿Fuiste tú el que me maldijo? ¿Fuiste tú el que puso la cizaña? ¿Sí? ¿De dónde viene esta cizaña? Y entonces el patrón dice, eso es obra del enemigo, no es obra mía, es obra del enemigo. Y los obreros preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar el trigo. ¿Por qué? Porque son tan parecidas que a lo mejor puedo eliminar cosas buenas de las cosas malas. Por tanto, ¿cuál es lo importante en esto? Dejemos que crezca, ¿sí? Hasta la hora de la cosecha. Solo en el momento de cosechar, de ver los frutos, podremos entender cuál es el trigo y la cizaña. Ahora, es importante entonces conocer cuáles son los frutos de la cizaña y después aprender cuáles son los frutos del trigo. Los frutos de la cizaña son el miedo, la angustia, la culpa, la queja, la victimización, la pena, la competencia. Cada uno de estos son los frutos de la cizaña. ¿Y por qué son importantes conocerlos? Porque si yo empiezo a detectar, no sé en qué momento, a lo mejor el enemigo sembró en mí, cuando yo estaba dormida, algo de culpa. Cuando me siento culpable en las relaciones, ya veo el fruto de la culpabilidad, entonces me doy cuenta que hay cizaña. ¿Sí? No sé en qué momento apareció, pero por alguna razón en esta relación siento culpa, siento competencia. Todo el tiempo estoy pensando, ¿por qué esa persona sí y yo no? Estoy compitiendo, me estoy comparando con alguien más. O a lo mejor en algún momento me doy cuenta que mi discurso es un discurso de victimización. ¿Por qué a mí? ¿Por qué las cosas no me salen bien? O de repente, por alguna razón me siento nerviosa, me siento angustiada, me siento con mucho miedo. Y ahí es cuando nos damos cuenta, aquí ha sembrado el enemigo su semilla. Ahora, ¿me voy a sentir culpable por eso?
voy a buscar culpables, pero ¿quién sembró esta culpabilización? ¿Quién sembró esta victimización? ¿Quién sembró este miedo? Buscar quién fue no nos sirve de nada. Buscar acusar al Señor no nos sirve de nada, porque al final la cizaña ya está allí, ¿sí? Lo que nos sirve es, una vez que encontraste los frutos, una vez que te das cuenta que estás con miedo, una vez que te das cuenta que estás con pena, una vez que te das cuenta que estás quejándote, entonces toma esa cizaña y échala al fuego. ¿Qué significa? Destrúyela, elimínala, transfórmala. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber por qué, que es el trigo, pero déjala ir. Es una cuestión a veces de una decisión, de una ruptura. Yo te voy a confesar que muchas veces nuestro enemigo interior siembra la cizaña, la misma cizaña por años. Ya sea un tema de la cizaña de no sentirte suficiente, de la cizaña de sentirte una víctima constantemente. Y te vas a dar cuenta que es el mismo discurso. Si no me invitaron a tal reunión, no me siento escogida, me siento víctima. Si mis hijos no me reconocieron, me siento culpable, me siento mal. Si es que me fue mal en el trabajo, siento vergüenza y siento culpa y siento que no soy buena para esto. Constantemente el enemigo va a sembrar incluso la misma cizaña. Es importante darnos cuenta qué cizaña es la que siembra el enemigo para eliminarla. Decir, esto no viene de Dios. Esto lo hizo el enemigo. Esto hay que eliminarlo. Esto no soy yo. Estos hábitos, esta forma de hablar, esta forma de actuar. Como es cizaña, recordemos una cosa, la cizaña tiene en sus frutos, tiene una toxicidad que si yo no la elimino, ¿qué va a pasar si yo hago un pan de esa cizaña? Me voy a intoxicar. Si yo sigo pensando y actuando desde la culpa, si yo sigo pensando y actuando desde el enojo, desde el resentimiento, te vas a intoxicar. Y yo te digo una cosa, a veces ese resentimiento pensamos que lo tenemos en nombre de que la otra persona no se merece mi perdón. Estoy esperando que me pida perdón. Y pareciera que le estuviera haciendo un castigo a la otra persona. Y yo en verdad te digo que el castigo te lo estás haciendo tú. Porque el veneno del resentimiento, el veneno de sentirte culpable, el veneno de sentirte víctima, el veneno de no perdonar, a la única persona que intoxica es a ti. Por eso es que el Señor no dice, háganle un ladito a la cizaña, luego vemos qué hacemos. No, es radical, la cizaña se debe meter al fuego. ¿Qué significa el fuego? Transformación, eliminación, ceniza. Hay que romperla. Y yo te voy a confesar una cosa, el enemigo va a estar muy atento. Recuerden que el enemigo es muy astuto. Y constantemente va a estar metiendo la semilla cada que puede. ¿O no les ha pasado cuando, por ejemplo, ustedes ya están en fe, ya están tranquilas, ya están en paz, y de repente justo te encuentras con una persona que te dice, ay, ni sabes, la familia de no sé quién, todos muertos? Y tú otra vez te empieza a dar susto, te empieza a dar miedo y empiezas a desconfiar de nuevo. Cuando de repente nuevamente vuelves a confiar, a caminar en fe, de repente te encuentras con alguien que te dice, uy, no, mi negocio se quebró, seguro el tuyo también. Y el enemigo aprovecha para instalar la semilla y te dice en tu cabeza, así como ella quebró, tú también. Mira cómo es de astuto el enemigo. Todo el tiempo está detrás de las escenas pensando, ¿cuándo meto la cola? Por eso es que tenemos que estar despiertos, estar atentas. Y si ya me doy cuenta que existen en mí los frutos del enemigo, entonces no lo dudes más. Tómalos
y elimínalos. Pero Vivi, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces tengo que escoger el trigo? Ya vamos a ver los frutos del trigo. ¿Cuántas veces? Yo diría 70 veces, 7, como dijo el Señor, a todas las sembrar el trigo. ¿Sí? Porque nuestro campo vale la pena, porque nuestra mente, nuestras relaciones valen la pena. Pero Vivi, ¿debo volver a confiar dar confianza en las relaciones? Sí. ¿Por qué? Porque esa es una semilla del trigo. ¿Cuáles entonces serán los frutos del trigo? Los frutos del trigo son el amor, el perdón, la alegría, la ternura, la reconciliación, la generosidad, la paz. Y entonces la pregunta también será para ti, que te cuestiones y te preguntes, esta acción, este pensamiento, ¿qué fruto me da? Si tienes que hacer un proceso de perdón, entonces hazlo. Si quieres decirle las cosas que te gustaría haberle dicho, díselas. Pero empieza a nuevamente escoger, sembrar constantemente los frutos del trigo. Y nuevamente en tus relaciones debo volver a reconciliarme, volver a sembrar alegría, volver a sembrar ternura. Sí, por supuesto. Y aquí va a venir un mensaje del enemigo que te dirá, no se lo merece. No se merece que hagas esto. Y esto no se trata de merecimiento. Se trata de seguir sembrando la buena semilla. Seguir sembrando para tener alimento que te alimente, que te dé vida, que te permita crecer, que te permita compartir. Ahora, me encanta porque el trigo, ¿cuál es el significado del trigo? El trigo da pan, da alimento, es la representación del alimento diario. Y más bien te da vida, te da fuerza. Y yo les pregunto, ¿la ternura nos puede dar fuerza, nos puede dar vida? Aquellas de ustedes o aquellos de ustedes que tengan hijos chiquitos, ustedes saben cuánto llena de alegría el corazón ver la ternura de los niños. Siempre trae frutos maravillosos. ¿O cuánto fruto puede traer que alguien perdone a alguien más? ¿Cuántas veces el Señor a nosotros también nos ha perdonado tantas veces? Sin que lo merezcamos, sin que lo busquemos, Él nos está perdonando constantemente. Entonces, la invitación es de esta historia, es si nosotros queremos encontrar el reino de Dios, es sembremos la buena semilla, concentrémonos en esto. Pero Señor, ¿y qué pasa si vienen a sembrar el enemigo? No hay problema, no te ocupes. Porque además no solamente estás trabajando solo, y esto es lo que me encanta de esta historia, no solamente están los sembradores, sino también está el patrón. Es decir, tú no estás sembrando sola, no estás sembrando solo, estás sembrando con el Señor. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Siembra el trigo, la buena semilla, los frutos del amor, del perdón, de la generosidad, de la reconciliación. Siembra estas semillas. Y a lo mejor diremos, Señor, pero yo sembré bien. El Señor te va a decir, no te ocupes, tú tranquila, sigue haciéndolo bien. Porque al final tu socio mayoritario es Dios. Y con Él estás haciendo las cosas. Y tú dirás, pero Señor, yo hice mi proyecto de trabajo con una visión para generar trabajo, generar servicio, y mira cómo esta persona me ha robado. El Señor te dirá, no te ocupes. No te ocupes porque incluso de la cizaña yo puedo hacer maravillas. De las cenizas yo haré maravillas. Tú no te ocupes de eso. Tú sigue sembrando. Sigue haciendo tu proyecto de luz. Sigue haciendo empresa. Sigue trabajando con otras personas. Pero yo le pedí perdón a esta persona y esta persona no lo tomó de la mejor manera. No hay problema. Sigue sembrando amor, reconciliación.
Sigue buscando ser tierna con las personas, pero no recibí el mismo trato. No hay problema. Tú sigue haciéndolo. Y me encanta porque al final lo importante de esta parábola es comprender que el trigo siempre va a traer cosechas. No importa si el enemigo entra y siembra su cizaña, siempre va a haber un trigo que genere pan, que genere servicio, que genere alimento, que genere vida. Y que incluso me encanta porque termina esto, después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Significa que todo lo que tú siembras en trigo va a ser tan abundante que vamos a tener que guardarlo. Y esta es la parte relevante. La parte relevante no es la cizaña, no es el enemigo. Y por eso con este mensaje el Señor nos dice, yo soy más poderoso que el enemigo. Yo soy más grande que esa angustia. Yo soy más grande que tus miedos. Yo soy más grande que el enemigo que viene a sembrar culpa o vergüenza en ti. Yo soy más grande, pero te invito a que sigas sembrando la buena semilla. Te invito a que sigas trabajando la tierra, que sigas trabajando tu mente, sembrando el bien a donde quiera que vayas. Amén.